Aleluya. Gloria al Eterno. Mi alma alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Su hermano Ronnie Osoria de este lado. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde a todos en este hermoso día. Estamos aquí, hermano. Quiero compartir una palabra una vez más con ustedes. Y vamos a compartir una palabra porque a veces uno ve cosas y escucha cosas y Dios comienza a traerle cosas a uno, a su mente. Y a veces uno la quiere compartir, hermano, porque el pueblo de Dios está muy falta de edificación, hermano. El pueblo de Dios a estas alturas, a medida que nosotros vamos escudriñando la Biblia y vamos orando y buscando la revelación del Espíritu Santo, nos damos cuenta que hay una necesidad terrible dentro del pueblo de Dios, porque hay tantos vientos de doctrina y hay mucho engaño y hay tantas líneas, amén. Los hombres han pautado tantas líneas y dogmas extraños que han distorsionado la realidad y la verdad, y eso es peligroso, y más en este tiempo. Es necesario que se levanten personas apegadas a la verdad, amén, y que estén dispuestos a confrontar los argumentos y la mentira de Satanás. En este caso, hermano, vamos a hablar y vamos a tomar un tema que es de suma importancia, amén, para el pueblo cristiano, y vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, amén. Vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hablar del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que todo el caos o todo el problema de la iglesia radica en la ausencia del Espíritu Santo. Yo creo que todos los problemas de interpretación, todos los problemas de división, todos los problemas de todos los conflictos que se arman dentro de las iglesias, todas las falsas doctrinas, todas las falsas enseñanzas, vienen por la ausencia del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Y usted me dirá, ¿cómo así, varón? Bueno, mira, el Espíritu Santo, dice la Biblia y la palabra del Señor, que es el que nos dirige a toda justicia y toda verdad. Y cuando el Espíritu Santo de verdad está en el corazón de un hombre o en el corazón de la gente, el mismo Espíritu Santo te va guiando y te va dirigiendo conforme a la verdad. Pero deben de saber también que esa verdad debe estar sustentada en la Biblia, porque la Biblia es la inspiración de Dios para que nosotros podamos caminar y entrar en la voluntad de Dios. Y fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Dios plasmó la Biblia y la palabra y nos dejó las Escrituras para que nosotros se nos haga más fácil poder llevar este evangelio, ya que nosotros tenemos un privilegio que no tuvieron muchos en la antigüedad, y era que podemos tener una recopilación de libros que nos guían y nos dirigen hacia cuál es la voluntad de Dios y a conocer a Dios, y a través de ese conocimiento de la palabra, entonces que nosotros establecemos una relación con Dios. Entonces, vamos primero a hablar un poco de lo que es el Espíritu Santo. Y para hablar del Espíritu Santo, vámonos al libro de los Hechos. Vamos a omitir algunos versículos, amén, que después usted lo va a poder buscar en su Biblia. Y uno de los versículos es cuando Jesús mismo le habló a sus discípulos y le dijo, ustedes recibirán poder cuando haya llegado sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, y echarán fuera demonios, predicarán este evangelio y hablarán otras lenguas o nuevas lenguas. Jesús está hablándole a los discípulos, especificándolo y diciéndole las cosas que iban a pasar cuando llegara el Espíritu Santo sobre ellos. Y vamos a ver qué pasó y cuál fue la promesa que Dios le dio a los discípulos y qué pasó en aquel entonces. Vámonos al libro de Hechos, que es la cita bíblica que casi todo el mundo coge para cuando va a hablar del Espíritu Santo. Y vamos a tomar esta base
Y vámonos al libro de Hechos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hechos 1. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 1. Amén. Y lo voy a leer hasta el 58. Porque me toma un poquito de tiempo, hermano, con esta escritura. Perdón, hasta el 5. Y después voy a volar al 8. Perdón, dije 58. Perdón, del 1 voy hasta el 5 y después voy a volar al 8. Y dice así. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, estos anuncios están metidos en la Biblia. Yo tengo una Biblia digital. Y dice, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Vamos a volar al 8. Dice el capítulo 8. Pero recibiréis poder. Escúchame bien esta palabra. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Judea, en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, lo primero que tenemos que ver aquí es que Jesús, cuando habla del Espíritu Santo, le está hablando a los discípulos y le está hablando de el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente de varias maneras. Con el don, con la obra y con el fruto. Amén. Son tres cosas diferentes. Por eso nosotros debemos de aprender a separar cada cosa, porque no podemos hablar de una cosa y hacer como un sancocho. Dios tiene un orden establecido para las cosas. Por eso la Biblia dice, y lo vamos a leer un poquito más adelante, que Dios repartió dones a la iglesia, pero también repartió ministerios, llamados. Amén. Y cada cosa que Dios hizo, Dios preparó para la edificación del reino de Cristo. Dios preparó la iglesia y la dotó de dones, llamados, ministerios, y a todos, y operaciones, que eso es otra cosa. Don y operación no es lo mismo, que eso es algo que poca gente habla, de las operaciones del Espíritu Santo. La operación del Espíritu Santo muchas veces no tiene que ver con el don. A veces una persona puede ser que no tenga un don, pero si Dios necesita operar en ese momento y usar a esa persona, sea con un don de profecía, sea con una liberación, sea con una sanidad, aunque la persona no tenga ese don y el Espíritu Santo necesita hacer algo conforme a la edificación, entonces Dios opera en el momento y coge una persona, porque la Biblia dice que nosotros debemos de estar santificados, dignos para toda buena obra, aptos para toda buena obra. Entonces, cuando la Biblia habla que nosotros debemos estar aptos para toda buena obra, es que nosotros, como siervo inútil que somos, debemos estar preparados para que si el Espíritu Santo nos quiere tomar en una manifestación espiritual y quiera operar en algo, el Espíritu Santo nos tome y haga lo que quiera hacer. Escúchenme bien esto. ¿Por qué traigo esta enseñanza en este día? Porque veo tantas líneas, hermano, y la gente tiende a juzgar lo que desconoce. Hay personas que porque no hablan en lengua, ellos quieren criticar el don de lengua, o quieren decir, o quieren omitir, o quieren sacar de que el Espíritu Santo, amén, dota a las personas y que el hablar en lenguas angelicales es real, porque la Biblia lo registra. Y hay muchas personas, hermano, que tienen líneas, amén. Yo sigo unas personas que ellos son muy bíblicos, pero en esa parte se comieron los mocos, porque tocaron el punto del hablar en lengua y de la manifestación del Espíritu Santo como nosotros lo conocemos en el movimiento pentecostés, que no estoy de acuerdo con ese término, amén, porque nosotros no somos pentecostales, porque pentecostal es una fiesta judía. Nosotros somos personas llenas del Espíritu Santo,
Amén. Y el Pentecostés solamente simboliza una fiesta que había en aquel día y Dios utilizó ese día para manifestarse a sus discípulos. No tiene nada que ver con la manifestación del Espíritu Santo, porque nosotros como cristianos, creyentes, gentiles, amén, que no somos judíos, no somos pentecostales porque ni siquiera celebramos esa fiesta. Entonces el término pentecostales para definir una manifestación espiritual es antibíblica. Eso sí es antibíblico, porque la Biblia no registra eso y en ninguna parte de la Biblia usted va a ver que la iglesia, Pablo ni ninguno de los apóstoles llamaron al pueblo de Dios pentecostal. Eso es antibíblico. En esa parte sí estamos de acuerdo. Pero la parte donde sí estamos en contra es donde me hablan en contra del hablar en lenguas, porque la Biblia sí registra. Y Pablo tiene un versículo completo, una epístola completa, que es en el libro de Corintios, del 1 al 39 completo, hablando del don de lengua. Amén. Y lo vamos a leer más adelante. Entonces, vamos a ver, esta es la obra del Espíritu Santo. Entramos en lo que es la obra del Espíritu Santo. Ahora vámonos, dentro de la misma obra del Espíritu Santo, a Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó realmente cuando el Espíritu Santo descendió? Y es donde las personas que tienen una línea que hablan en contra del don de lengua y de la manifestación del Espíritu Santo, tal como lo conocemos, que la gente habla en lengua, se sacude el cuerpo, hermano, todo eso está en la Biblia. Lo que pasa es que cuando la gente quiere traer una enseñanza errónea, siempre quita versículos de la Biblia o no se va a profundidad para ser confrontado. Cuando usted vaya a dar un estudio de la palabra, usted debe de entender que usted no tiene la verdad absoluta, que la Biblia es la verdad. Y usted no puede darme una cita bíblica para sustentar su teoría de lo que usted cree y quitar otras. Es decir, si la Biblia habla del don de lenguas y lo habla exactamente como se manifiesta, ¿por qué tú quieres omitir lo que la Biblia enseña y lo que nosotros practicamos? Amén. Porque muchas veces esa gente que critica el don de lengua crecieron y nacieron en iglesia que se habla en lengua, que se predica el don del Espíritu Santo, crecieron en ese mover, fueron incluso llamados por Dios, impactados por Dios y fueron doctrinados por líderes religiosos que practican el don de lengua, la manifestación del Espíritu Santo, el mover, el sacudir, es decir, pero como adquirieron un poquito de conocimiento, estudiaron un poquito de teología y se fueron por otras líneas doctrinales, porque son líneas solamente, entonces quieren omitir la parte y quieren ahora satanizar a las cosas. Si usted no practica una cosa, si usted no cree en algo, no lo satanice, porque Dios es demasiado amplio y Dios no cabe en su mente humana. Entonces no critique lo que usted no entiende, busque revelación de Dios y quédese tranquilo para que no entre en condenación, porque usted puede entrar en condenación por estar juzgando. Por eso fue que Jesús dijo que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando hay temas que tratan de manifestaciones espirituales y del Espíritu Santo, si usted no tiene una revelación real, fundamentada en la Biblia y sustentada, y que pueda desmontar la misma escritura, amén, que está aquí por Pablo, porque usted no me puede traer una revelación diferente a la que Pablo escribió, porque usted está usando el mismo Pablo para desmontar, quitar una línea doctrinal que usted no sigue. Entonces yo quiero que usted no se haga bruto y necio en este punto, ni siquiera hacerse más sabio de la cuenta. La Biblia dice que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, sino que vayamos a la Biblia, a la fuente de las cosas, para poder identificar si lo que nosotros estamos predicando y enseñando es correcto. Gloria a Jesús. Entonces, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 13, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Note que el día de Pentecostés era una fiesta, no era un día específico donde Dios le dijo a ellos: miren, el día de Pentecostés se va a manifestar el Espíritu Santo, porque hoy en día ni siquiera la iglesia celebra esa reunión, ni siquiera esa reunión la celebra la iglesia. Es decir, que el día en sí no tenía una connotación espiritual. Simple y llanamente, Dios escogió ese día por dos razones. Lo primero era porque los discípulos no estaban participando de la fiesta de Pentecostés. Escuche bien, estaban en el aposento alto. Era una fiesta judía donde se reunían todos los judíos de diferentes lugares del mundo y de diferentes regiones que se habían esparcido. Y
era como era una costumbre judía reunirse en el día de Pentecostés a celebrar la fiesta de Pentecostés por tradición, porque era una tradición. Entonces estaban todos reunidos y Dios aprovechó el escenario. Escuche bien, Dios en su sabiduría infinita aprovechó el escenario que todos los judíos estaban reunidos para manifestarse en ese momento. Por eso es que está el don de lenguas, de idioma. ¿Por qué? Porque puede ser, amén, que todavía no está registrado, hermano. Esas son teorías teológicas de grupos de personas que quieren sacar el don de lengua angelical y quieren tergiversar las escrituras. No hay un dato todavía que pueda especificar que el don de lenguas que hablaron los discípulos en ese momento era un don de lenguas, de idiomas, o un don de lenguas espirituales que hacía que las personas que lo escuchaban podían entender lo que ellos hablaban. Puede ser que sea un don de lenguas, de idiomas, vamos a decir que fuera así, pero fue el mismo Espíritu Santo que hizo que esas personas que quizás no hablaban en otros idiomas pudieran hablar y predicar un mensaje, y las personas que estaban ahí pudieran oírlo en su idioma. Pudiera ser, vamos a poner un ejemplo, que Pedro habló en su idioma, pero las personas que lo estaban escuchando, como era el Espíritu Santo, porque recuerden, hermano, que la Biblia dice que con el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Y en ese tiempo no había autoparlantes, en ese tiempo no habían bocinas. Y para tú poder hablarle a 3,000 personas y hacer que a esa persona le llegue el mensaje, tenía que ser y dar un mensaje, amén, como también el mensaje de Pablo, amén, que también llegó a miles de personas en una sola prédica. Entonces, para tú poder llegar a miles de personas sin un autoparlante, sin una bocina, sin un micrófono, sin un megáfono, tiene que ser que haya una obra del Espíritu Santo. Entonces usted no puede omitir, hermano, de que el poder de Dios es real. Cuando usted me está queriendo encasillar a Dios en su mentalidad humana, usted está omitiendo el poder de Dios para hacer las cosas. Amén. Dios tiene el poder para que usted se pare en una multitud y que, aunque usted está susurrando, el Espíritu Santo puede hacer que esa palabra se expanda y se esparza. La Biblia no registra de qué manera el mensaje le llegó a las 3,000 personas. Pero la Biblia enseña que todas las personas que estaban ahí escucharon el mensaje. Unos interpretaron, otros no recibieron y otros se burlaban. Y vamos a leer del 1 al 13. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Escuche bien esto. Lenguas de fuego. La Biblia no habla de lenguas de idiomas. Dice lenguas de fuego. Desde ahí podemos ver que esto ya desmonta la teoría de que fueron idiomas, porque la Biblia no especifica que las lenguas que recibieron fueron de idiomas. Dice que fueron lenguas de fuego. Cuando la Biblia me habla y me dice que fueron lenguas de fuego, me está hablando de que ellos comenzaron a profetizar, a hablar. Y hay posibilidad de, aunque usted no lo crea, porque usted no estaba ahí para decir eso, puede ser que ellos sí balbuceaban, puede ser que ellos sí hablaron lenguas extrañas, puede ser que ellos sí hablaron en lenguas angelicales, porque la Biblia lo más adelante lo habla y Pablo también lo dice, y Pablo también dice que él habla en lenguas angelicales, y Pablo también dice que el Espíritu Santo da dones de lenguas. Amén. Entonces, si la Biblia me dice que se le fueron repartidas como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nótese que primero el Espíritu Santo le da el don de lengua y después que lo llena del Espíritu Santo. Escúchame bien. Primero el Espíritu Santo le da los dones. Dice que primero se les fueron repartidas. Se les repartió lengua. Escúcheme bien. Desmonte esa falsa doctrina. Amén. Desmonte esa falsa doctrina. Escuche bien, escudriña la Biblia y siga la secuencia de la escritura. Dice que se le fueron dados primero los dones de lengua y después fueron llenos
del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces ya ahí es donde, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ahí es cuando comienzan a hablar en otras lenguas. Cuando ya comienzan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El mismo Espíritu Santo les daba para que hablasen en otras lenguas. No ellos, no era balbuceo, no era lo que ellos querían. Dice que el mismo Espíritu Santo los puso a hablar en diferentes tonos de lengua. Entonces, yo no entiendo cómo es que usted puede creer que el Espíritu Santo me puede a mí hacer hablar en otro idioma y no me puede hacer a mí que yo hable cosas angelicales y me comunique con Dios a través de mis vocales. Cuando la misma Biblia habla y enseña también que nosotros podemos clamar y podemos hablar y que nuestras cuerdas vocales sirven para invocar a Dios. La Biblia habla que nosotros podemos invocar a Dios porque la Biblia dice que hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Dice que ahí estará la presencia de Dios. Entonces, si nosotros podemos reunirnos para invocar a Dios con nuestra boca, adorarlo y bendecirlo, ¿por qué de nuestra boca también no pueden salir lenguas angelicales, espirituales, que puedan interactuar con el mundo espiritual? Donde la misma Biblia dice que el que habla en lenguas habla misterio con Dios. Lo que le pasa es que hay un descontrol del hablar en lenguas. Y eso es lo que hay que enseñarle a la iglesia. El uso correcto del don de lengua y el hablar en lengua correctamente. Pero no es que no hay, no es que no existe y no es que el Dios no lo da. Amén. Y no es que es antibíblico ni que son demonios. Hay espíritus de demonios que hablan en lengua, claro está. Entonces hay mucha gente que dice no, porque hay demonios que hablan en lengua. Pero si el diablo puede hablar en lengua, ¿por qué el evangélico no puede? Si tanto el que le sirve al diablo como el que le sirve a Dios está en un plano espiritual y usted no conoce el mundo espiritual, desconoce estas cosas, ¿cómo usted puede asegurar que los que invocan al diablo pueden hablar en lengua y los que invocan a Dios no pueden hablar en lenguas y hablar misterio con Dios? Y la Biblia lo dice y la Biblia lo habla. Entonces no desmontemos la palabra de Dios para estar buscando líneas y defendiendo líneas, amén, que lo que buscan es distorsionar la obra del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escuche bien, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Lo que la Biblia me está diciendo a mí es que las personas que estaban reunidos ahí, en ese lugar, las personas que estaban reunidos, dice que le escuchaban cada uno hablar en su propia lengua. Lo que yo puedo entender es que no eran los discípulos que interpretaban la lengua, sino el mismo Espíritu. Dice que el mismo Espíritu les hacía entender, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Es el mismo Espíritu hizo que las personas pudieran entender lo que ellos decían. Dios no es loco, hermano. Como Dios quería que el mensaje se transmitiera, Dios no le iba a dar un curso intensivo. Hoy en día, usted como cristiano, usted puede ir a un instituto, a un curso y estudiar inglés, francés, chino y estudiar todos los idiomas que usted quiere estudiar. Pero si nos vamos a la antigüedad, en aquel tiempo, los discípulos, quizá Dios no le iba a dar un curso intensivo bueno, no lo preparó, miren, vayan a una universidad, estudien inglés porque ustedes van para las naciones y van a predicar en inglés otro mensaje. No, el Espíritu Santo lo que hizo fue que por el poder que tiene Dios, hizo que lo que salía de la boca de los discípulos, las personas que estaban ahí, que necesitaban escuchar el mensaje que los discípulos estaban dando, lo que los discípulos estaban diciendo, ellos pudieran interpretar y pudieran escuchar en su lenguaje lo que se estaba hablando. Los discípulos no estudiaron idiomas. Los discípulos simple y llanamente fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dio dones, le dio el género de lenguas para que ellos pudieran hablar y pudieran interpretar lo que se estaba diciendo. Amén. Así que vamos a ver en el libro, en lo que dice
Dice, y estaban todos maravillados y diciendo, ¿no son estos galileos no son estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estando todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, diciendo, están llenos de monstruos. Miren, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Óiganme bien. Aquí vemos en el 14, cuando Pablo habla. Vamos a seguir el 14 porque quiero darle una enseñanza. Y voy a cortar el video porque se me están acabando los minutos y voy a hacer una segunda parte. Entonces dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Oiga bien, Pedro alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto pues os le he dicho el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramará de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor es grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con la maravilla y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo crucificándole, el cual Dios levantó, amén, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, vería el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no será conmovido. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí vemos, hermano, el mensaje de Pedro. Y cuando Pedro está hablando y está testificando, dice la Biblia que se convirtieron miles y miles de personas. ¿Cómo? ¿Con qué poder? ¿Qué pasó? Bueno, Pedro hablaba y todo el mundo en diferentes lenguas podía interpretar el mensaje que Pedro estaba dando. Entonces, podemos ver que el poder del Espíritu Santo es tan fuerte que Dios tiene la capacidad de hablar en lenguas, que tú puedas hablar en lenguas y que tú puedas comunicarte en el mundo espiritual y puedas interactuar en el mundo espiritual a través de lo que sale de tu boca, como también de lo que sale de tu boca pueda ser cambiado y transformado y que tus cuerdas vocales puedan hablar en un idioma que las personas te puedan oír. En este tiempo, hermano, incluso esas personas que niegan y dicen que hablar en lengua no es bíblico, yo ni siquiera ya a ellos lo he visto hablando en lenguas por el Espíritu en otros idiomas. Es decir, ellos dicen, no, que fue otro idioma, pero tú tampoco tienes una evidencia de que lo que tú me estás diciendo es real, porque tú tampoco hablas en otro idioma por el Espíritu. Yo quisiera que esa gente hagan un video y puedan sustentar su teoría hablando en diferentes idiomas y que el Espíritu Santo lo arrebate